Muy bien, muy buenas tardes a todos. Estamos reiniciando nuestras clases que habíamos dejado el ciclo pasado, ¿no es cierto?, que estuvimos con el proceso. Y ahora vamos a adentrarnos en esto que hemos estado viendo, pero yo creo que ahora lo vamos viendo desde otra óptica que es muy interesante, es muy relevante, ¿ya? Me estoy dando cuenta que cada vez más de la importancia de estos mensajes que no han sido bien comprendidos y que tienen muchas cosas que tienen que ver con justo los problemas contingentes que tenemos como pueblo de Dios. Muchas verdades se agrupan en torno de este triple mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Está conectado con el misterio de la encarnación, conectado con el tú, que le llamamos, que es la teología de la última generación, la verdad acerca de la perfección cristiana. eh, ¿Qué más? Bueno, casi todos los grandes dilemas, digamos, teológicos que están en el tapete hoy en día están conectados con esta temática de nuestro triple mensaje. Lamentablemente, mientras no vayamos despejando aquellas dudas que tenemos en cuanto a todos esos subtemas, no vamos a estar habilitados para poder proclamar como Dios quiere el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, es de suma importancia que podamos comprender estas cosas que muchas de ellas nuestros pioneros entendían mejor que nosotros. Y eso que nosotros estamos en el momento profético más trascendente, digamos, más que el de ellos. Pero nos hemos hecho ignorantes en cuanto a muchas de estas cosas, de forma tal que incluso alguien me ha dicho por ahí que al abrir sus ojos ante alguna de las cosas que tienen conexión con esto, le entraron dudas respecto de cómo percibir el tema de la salvación. Así de importante es este tema. A veces hemos dicho, y está la cita, de que el mensaje del tercer ángel alguien le preguntó a la hermana White, ¿eso es, el mensaje del tercer ángel es el de la justificación por la fe? La hermana White le respondió que sí. Entonces dice, tenemos que hablar de justificación por la fe, pero no sabemos lo que eso significa. No es simplemente que somos salvos por fe y obras, las dos cosas juntas. No es eso, es mucho más que eso. Pero no lo entendemos porque no hemos estudiado lo suficiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un triple mensaje, pero es una sola misión. ¿Y por qué hablamos de triple? Porque sabemos, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando el año pasado, que son tres mensajes que tienen su momento, su lugar, pero que cada vez que surge uno, y surge en el tiempo, surgió el primer mensaje en 1843, y en 1844 surgió el segundo, y después estos se unieron, y el tercer mensaje que viene a unirse a estos tres, forma, junto con los otros dos, un solo mensaje, porque cada rayo de luz se añade a la anterior y avanzan juntos hacia el fin. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, que el segundo mensaje, y lo dijimos, la caída de Babilonia, esa caída ocurrió en los tiempos, o sea, espiritualmente hablando, ocurrió en efecto en la mayoría de las iglesias, todas iglesias protestantes, y solo quedó un resto, un pequeño remanente, como de 50 personas a quien Dios les pudo revelar el mensaje del tercer ángel, porque, y eso es lo otro que dijimos, cuando nosotros rechazamos el mensaje del primer ángel, no tenemos ningún acceso a entender el mensaje del segundo ángel. Cuando rechazamos el mensaje del segundo y del primer ángel, no podemos entender el mensaje del tercer ángel. Así que podríamos decir en cierta forma que esto es parecido como era en el colegio, ¿no?, o en la universidad, y decíamos que esta materia era acumulativa, ¿ya? Y eso significaba que si nosotros no teníamos la materia anterior, no podíamos entender la materia que venía. Aquí es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que entender estos mensajes en su momento, en su tiempo, en su lugar. Y tienen un tiempo profético, histórico, que vamos a ver ahora cuando se empezó a cumplir. Y ahí hay cosas en que yo misma no había reparado. Y ahora me empecé a fijar en eso y empecé a ver, no sé por qué, creo que, ahí sí. Y creo que encontramos otra área aquí muy interesante para aclarar algunos temas que me estaban dando mucho vuelta en la cabeza. Entonces acá tenemos, miren, los tres mensajes y el otro ángel que aparece para apoyar estos tres mensajes que están siendo proclamados por el tercer ángel. Tenemos
primero, en Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, cuando inicia ahí, habla de otro ángel, porque antes hubo muchos ángeles en el Apocalipsis, pero ahora aparece otro ángel en Apocalipsis 14, y aparece por en medio del cielo, o sea, va a traer algo importante que va a ser conocido de todo, no va a estar escondido en alguna parte, sino que va a ser claramente visible, y ese mensaje es el Evangelio eterno, que tenemos que un poquito ver algunos puntos importantes ahí. Luego habla de otro ángel que viene y anuncia que ha caído Babilonia, y finalmente aparece un tercer ángel que da una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Si alguno adora a la bestia y su imagen, y dice ahí lo que va a pasar. Muy bien. Antes quizá se me fue a mí ahora, y eso no se me puede ir, antes de introducirnos más en el tema, quiero pedir por favor a la persona encargada que pueda orar por nosotros para que podamos analizar esto que es tan importante y que necesitamos que Dios nos dirija. Así es que, por favor, la persona que está encargada de orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir que pueda tener la oración. Oremos. Amado Dios, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos nuevamente acudiendo a tu encuentro. Señor, necesitamos de tu ayuda, de tus bendiciones. Te pedimos que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Queremos aprender, queremos estar preparados, queremos compartir tu mensaje. Señor, que esta tarde sea llena de alegría y pedimos tu presencia, Señor, junto a nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno en esto. Ya hemos planteado aquí que tenemos un mensaje triple con una sola misión para estos mensajes. A partir de quisiera decir lo siguiente: nosotros ahora tenemos incluso un eslogan que dice: nuestra misión es discipular. ¿Ya? Y está correcto, el Señor nos mandó a ser discípulos cuando estuvo en esta tierra, pero ahora tenemos algo más importante. Tenemos respecto de qué tenemos que discipular. Estamos en el tiempo del fin y tenemos un mensaje importante que la gente debe conocer y todos sus alcances. Y esta gente tiene que ser discípula no nuestra, sino del Señor, y tiene que ser dependiente de la palabra del Señor para poder enfrentar los engaños del tiempo del fin. Así es que yo diría que una misión más grande que discipular es tener muy en cuenta respecto de qué. Tenemos un mensaje especial para entregar, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, dijimos estos tres ángeles, cada uno tiene un momento histórico, ¿no es cierto? El primer ángel, el segundo y el tercero también. El primero, que comenzó como un reavivamiento para nuestra iglesia, dijimos que había sido traído por alguien llamado Guillermo Miller, un agricultor. El Señor lo llamó a él, llamó a muchos otros en distintas partes de la tierra que estaban hablando de lo mismo. Había un error, y era que ellos pensaban que este evangelio del juicio, que hablaba luego, porque habla el evangelio, el juicio es parte del evangelio eterno, eso significaba la segunda venida de Cristo y el juicio final, ¿ya? Estaba errado en su interpretación. Lamentablemente, hoy seguimos teniendo parte de esa mala interpretación. Muchos, cuando escuchan hablar del juicio, hablan del juicio final. Y no entienden que nuestro mensaje para la gente es hablarles del juicio investigador. Y les parece inconcebible que como a la gente que no sabe nada le vamos a hablar de juicio investigador, y es precisamente lo que tenemos que hacer. Es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué? Quizás algunos ahí, voy a pedirles que apaguen los micrófonos para que no interfieran. Gracias, Antonio, Víctor. Ya. Entonces, lo importante de esto, de saber que el juicio que tenemos que enseñarle a la gente es el juicio investigador, es ¿por qué? Porque en este juicio que se lleva a cabo en el cielo, se consideran solamente los casos de los que están registrados como interesados en el reino de los cielos, digamos. Son todos los que alguna vez profesaron o dijeron: yo, Señor, yo voy, como el hijo de los dos hijos de la parábola, ¿no es cierto? Que el Señor dijo: ¿quién va hoy a labrar a mi niña? Le dijo el padre a los hijos: yo voy, Señor, dijo uno. El otro dijo: no, yo no tengo tiempo. Y después el que ha dicho: yo voy, no fue, ¿se acuerdan? Pero el que dijo: no, yo no, qué sé yo, tengo que hacer, ese le dolió la conciencia y dijo: ya, y partió. Y ese fue, ¿se acuerdan?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ahora explicarle a la gente que hay un juicio y que todos los que dicen, Señor, yo voy, van a ser registrados. El nombre de esos dos hijos, el primero que dijo, yo voy, fue registrado, ¿no es cierto? Pero después debe analizarse quiénes verdaderamente fueron, ¿ya? Y eso es lo que se hace en el juicio investigador. ¿Qué pasa con los que nunca dijeron, yo voy? Porque no tuvieron interés. A algunos no les llegó el mensaje, ese es un caso diferente. Pero ¿qué pasa con los que no quisieron, rechazaron? Sus casos no van a ser considerados en el juicio investigador. Están, ¿cómo se llama?, adjudicados al juicio que se va a llevar a cabo en el milenio, que es el juicio de los perdidos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros queremos que la gente se salve, tenemos que decirles cómo hacer para que sus nombres puedan tener la posibilidad de ser considerados para salvación. Por eso que la gente debe ser advertida de este juicio para que puedan también sus nombres quedar inscritos para ser revisados en el juicio investigador y tengan la probabilidad de formar parte del pueblo de Dios que vivirá para siempre con el Señor. Entonces es importante esto del juicio, comprenderlo bien, ¿ya? Y este juicio que dice la hora de su juicio ha llegado, no dice la hora de su juicio va a llegar. Y la hora de su juicio llegó en 1844, lo vimos. Después llegó el otro ángel, que dice ha caído Babilonia, que hace referencia en el tiempo a los que recibieron el mensaje de Miller, ya de este predicador, que hablaba acerca del juicio, y que era la voluntad de Dios que hablara de eso, lo dejó hablar de eso adrede, porque el Señor tenía que probar a ese grupo. El Señor sabía que estaban equivocados de evento. Ellos pensaban que ese era el juicio final con la segunda venida, pero era el juicio investigador, para prepararse para la segunda venida. Y esto fue en efecto una preparación. Dios tenía que hacer una separación entre los que iban a quedar para que el Señor les entregara sus verdades y todos sus consejos para el tiempo del fin, y los otros que solamente eran motivados por el miedo o por el interés. El interés de, pero yo no me quiero perder la tierra prometida, ya así que me porto bien este tiempo y ya estoy en el cielo. Y los otros, ¿no es cierto?, que tenían interés, pero no tenían muchas ganas de renunciar a ninguna cosa, querían irse con todo al cielo, con todos sus vicios, sus cosas malas. Bueno, ¿qué pasó? El Señor adrede permitió este chasco, este primer chasco. Y el ángel que dice ha caído Babilonia hace referencia a todas las iglesias que se desglosaron del movimiento adventista. Todavía no era una iglesia, era un movimiento compuesto por personas de distintas religiones, adventistas, metodistas, bautistas, etc. ¿Ya? Todos esos, ¿no es cierto? De todos esos, en ese momento se dijo, ha caído Babilonia. Así que eso tuvo un momento histórico. ¿Qué significaba esto? Que ya Dios no usaría a esas iglesias como instrumento suyo para entregar la luz que tenía que ser llevada al mundo. Cayeron moralmente, se apartaron de Dios, y eso significó que Dios ya no los usaría más como iglesias en su conjunto. Las personas que estaban dentro de esas iglesias, dijimos que algunas, ¿no es cierto?, fueron naciendo más miembros, se fueron añadiendo miembros que no entendían todo esto, esas sí tenían otra oportunidad. Pero la hermana White habla de que hubo en efecto una puerta cerrada para aquellos que no quisieron nunca más escuchar algo acerca de estudiar profecías, acercarse a Dios o de que Dios fuera a volver. Ya no querían nada, no querían tener nada que ver con eso, rechazaron al Espíritu Santo, y eso se vio en forma muy visible en la mayoría de las iglesias, que incluso los diarios de la época comentaron eso, que había habido como una disminución del interés espiritual de las iglesias. Y muchos de esos que habían dejado cosas mundanas volvieron a esas cosas mundanas nuevamente. Y ese ha caído Babilonia se refería a eso, pero también vimos que la hermana White nos decía que esa caída todavía no se ha completado plenamente, que se va a completar cuando haya o venga, digamos, salga a la luz la marca de la bestia, que todavía no había surgido como tal. Y entonces la caída va a ser completa cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis 18, que se ha llenado de todas aves inmundas y especies inmundas y aborrecibles, que son los demonios que se están metiendo en esas iglesias que han rechazado la verdad. Y luego tenemos el tercer ángel, que dice que es el mensaje más terrible y más solemne, que insta
a todos los que están en esas iglesias y que son sinceros y que comienzan a darse cuenta en medio de un ambiente de mucha hostilidad hacia la proclamación del Evangelio eterno, incluyendo la adoración a Dios en forma especial en la obediencia a la cita que Dios tiene con toda su creación para el descanso en el día de reposo, para todos, digamos, los seres humanos creados. Cuando ese mandamiento del sábado sea invalidado por leyes humanas que van a ir surgiendo en un lugar y en otro lugar, entonces, y eso surgió, comenzó en Estados Unidos en ese tiempo, hubo gente, dijimos, encarcelada por insistir en guardar el sábado y no querer guardar el domingo, pero eso se frenó. ¿Por qué? Porque la iglesia, dijimos, no estuvo a la altura que Dios esperaba, a la altura moral y espiritual, para que Dios pudiera seguir adelante, porque Dios sabía que ahora venían persecuciones muy severas y venía martirio y todo eso, y muchos iban a caer. La iglesia no estaba en condiciones y Dios tuvo que mandar a sujetar los vientos. Y entonces el tercer ángel ya había comenzado, pero también paró su tarea. Pero aún así, estos tres mensajes tienen que seguir siendo predicados y nunca dejaron de tener importancia, nunca dejaron de ser la verdad, y siempre habrá que salir, habrá gente que tendrá que salir de las iglesias caídas e integrarse al remanente que tiene la verdad, que Dios ha ido añadiendo nuevas verdades todavía, más luz, y todavía sigue siendo verdad que tenemos que proclamar ese evangelio eterno que también nos habla de la observancia del sábado, y todavía sigue siendo verdad que es muy importante entender el papel o el sitial que tiene dentro de la ley de Dios el cuarto mandamiento. Y que cuando nosotros realmente nos decidamos por eso y guardemos el sábado como Dios quiere que lo guardemos, eso va a despertar mucha oposición de parte del mundo. Y en medio de un conflicto tan grande con persecuciones y martirio inclusive, Dios va a derramar la lluvia tardía, que es este otro ángel, que tiene esta característica, este otro ángel, y dijimos que cada ángel son grupos de personas, que el gran movimiento, digamos, la coordinación, la inspiración para esas cosas están hechas por medio de ángeles de verdad, ¿no? Hay ángeles que están guiando el primer mensaje, el segundo, el tercero, y también viene otro ángel para levantar este pueblo que está ya más hacia el fin del tiempo para darle el poder que necesita en medio de esas persecuciones para proclamar el Evangelio. Esto nos recuerda lo que ocurrió en la época apostólica. ¿Se acuerdan cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a proclamar que Jesús había ido al cielo y que había ido triunfante, había resucitado efectivamente y que estaba abogando por nosotros? Entonces las persecuciones se intensificaron en contra de ellos. Y ellos en una ocasión que estaban intimidados y temerosos, ¿no es cierto?, reunidos, pidieron en oración: Señor, por favor, haz que con denuedo podamos hablar tu palabra y que maravillas y milagros y señales puedan ser hechos por medio de nosotros. Y el lugar en donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y ellos volvieron a recibir otra vez el Espíritu Santo que ya tenían, pero que habían estado en cierta medida aletargando su influencia por su mismo temor, ¿ya? Y entonces cuando ellos piden así con fervor, con interés, con compromiso, que Dios les mande nuevamente ese poder que el Espíritu Santo da, ellos nuevamente reciben con poder, ¿no es cierto?, esa influencia del Espíritu Santo que estaba en ellos, porque si no, no habrían estado pidiendo eso al Señor, porque toda petición sincera e inspirada por el mismo Espíritu Santo. Así que sí lo tenían, pero ellos necesitaban el Espíritu Santo con poder para hablar con denuedo, sin miedo y con elocuencia. Esas dos cosas yo diría que definirían la palabra de nuevo. Y entonces, ¿no es cierto?, este ángel les da eso que necesitaban. Eso mismo se va a repetir ahora. Cuando la tierra esté llena, dice que es impresionante, algo así dice las palabras, así que la próxima clase, ¿me acuerdan? Yo les traigo esa cita, donde dice: cuando se mezclen las antiguas persecuciones con la llegada de la lluvia tardía. Va a ser impresionante ese escenario, ¿ya? Cuando se mezcla eso, persecuciones y martirio en medio del derramamiento abundante de la lluvia tardía, que dice también, las citas también están, de que Dios lo va a dar cuando el diablo primero, porque primero vienen las señales falsas y después las verdaderas. Cuando el diablo comience con sus señales falsas y prodigios mentirosos que están anunciados ahí en 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, entonces dice, el Señor
cuando su pueblo le pida poder para poder proclamar la verdad en medio de este clima tan adverso, les va a dar poder de hacer esas señales que van a contrarrestar las señales que están haciendo los falsos profetas. Me recuerda también el caso de Moisés. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Moisés, cuando se presenta a Faraón, toma esa vara y tú la vas a poner en el suelo y se va a convertir en culebra? Y así fue. Pero ¿qué pasó? Vino Faraón también y tiraron sus siervos las varas y también se convirtieron en culebra. Pero ¿qué pasó? Que la vara de Moisés se comió a las culebras, a las otras, a las culebras de Faraón. Y así hubo una guerra, pero el poder de Dios se manifestó en tal forma que llegó un momento en que hasta los sirvientes más encarnizados, no sé cómo decir la palabra, de Faraón, le dijeron, dedo de Dios es este. Y Dios tuvo que mandar terribles plagas para que ellos reconocieran que bajo su autoridad estaban estos hombres pidiéndole a Faraón que dejara ir a su pueblo. ¿Se fijan? Entonces se van repitiendo estas cosas, la manera de actuar de Dios, los propósitos, o sea, las motivaciones de Dios y la forma en que él, o digamos, las motivaciones para tomar algunas decisiones o para actuar, son parecidas, tanto en el pasado como ahora, porque Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Entonces, miren, este ángel va a venir para eso, para reforzar la predicación del mensaje del tercer ángel que dice que es la más terrible. Porque cuando pide que en el segundo ángel que salgan los sinceros de ahí, entonces viene la advertencia. Muy bien, por si acaso alguno no está decidido a salirse, ¿qué dice aquí? Si alguno adora a la bestia y su imagen, él también va a recibir la marca, que si recibe la marca, va a recibir, ¿no es cierto?, las 7 postreras plagas. Y es una advertencia terrible. A nadie le gusta que le digan que Dios lo va a castigar. A nadie. ¿Ya? Hay gente incluso de que no quiere tener nada que ver con religión porque la religión habla de castigo. Pero desde que éramos chicos, y eso lo explica muy bien la palabra de Dios, nuestros padres nos castigaban. Y dice ahí, ustedes no se resistían a la disciplina de los padres porque era por su bien. Bueno, ¿cuánto más entonces si la disciplina de Dios es para nosotros, es dada por nuestro Creador, el que más nos ama y que dio por su vida por nosotros? ¿Cuánto más necesaria no debe ser? ¿Cuánto más atinada no será? Entonces sí es necesaria esa obra que Dios tiene que hacer. Por eso que la advertencia va a ser muy fuerte y va a despertar más persecución, más martirios. Y entonces la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios. Y esto lo vamos a ver muy bien, porque esta gloria tiene que ver con el carácter de Dios reflejado en sus hijos y con el poder que Dios va a hacer manifiesto para que todos reconozcan que es Dios el que está detrás de todo esto, para que también digan, como en caso de Faraón, dedo de Dios es este. Entonces, este otro ángel repite, se fijan que va repitiendo cosas de acá. Por ejemplo, también habla de la caída de Babilonia. Ahí se completa, dice, la caída de Babilonia, ¿ya? Y también insta a salir al pueblo de Dios que todavía ahí va a estar en Babilonia, a que salga, ¿no es cierto? Y ahí, acá en el tercer ángel, está la advertencia de la razón. Y la razón es, y la repite también este otro ángel, la razón es que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Ahora, eso no recibir parte de sus plagas es fácil de entender, pero no ser partícipe de sus pecados, a algunos no le ven la debida importancia. Y es muy importante, porque nosotros a veces nos creemos fuertes y decimos, no, yo puedo ir a ese lugar, pero yo no voy a hacer las cosas que ellos hacen. Pero ¿qué pasa? Una vez que estamos ahí, el diablo nos seduce o nos intimida y finalmente terminamos haciendo cosas que pensamos que nunca haríamos. Y por eso esta proclamación viene antes del cierre de la gracia, porque es para que no seáis partícipes de sus pecados. Salgan antes de que sean seducidos por el engaño. Porque si no, ahí sí van a recibir parte de sus plagas. Muy bien, entonces vamos aquí. Vamos a ir al libro de Daniel. Quiero que veamos algunas cosas muy importantes aquí. Dice acá, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el capítulo titulado El juicio investigador, es el capítulo 29 del conflicto de los siglos, en la versión esta antigua que yo tengo, es la página 533, dice allí, el anciano de días es Dios el Padre.
¿Ya? Así es que, para que ustedes lo, y ahí es muy interesante, se lo pueden estudiar ese capítulo. Así es que este anciano de días es el Padre, ¿ya? Ahora, él se ve ahí sentado, pero en un ambiente donde son puestos tronos. Si dice que estaba mirando y fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, es obvio que esos tronos no estaban antes, fueron puestos en esa ocasión. ¿Por qué no estaban antes? ¿Por qué ahí están? ¿Para qué son esos tronos? ¿Quiénes se sentarán allí? Miren, dice acá, miraba yo en la visión de la noche, lo que continúa en el mismo esquema, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Está en el mismo contexto del otro, ¿ya? Hay tronos, está Dios el Padre, y ahora uno como un hijo de hombre que viene hasta el anciano de días, ¿ya? Obviamente este como un hijo del hombre es nuestro Señor Jesucristo, y le hacen acercarse delante de él. Entonces yo quiero que veamos acá lo siguiente. Acá hay una visión que nos da el Espíritu de Profecía acerca de este evento. Yo saqué la parte que nos incumbe ahora, donde hay cosas muy importantes que tenemos que analizar. Y ella dice esto, ella está viendo la misma visión que vio Daniel. Y dice algunos detalles más que son importantes para el pueblo del tiempo del fin. Dice, y vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entrar en el Santísimo dentro del velo. Entre paréntesis, ese carro de fuego es una nube de ángeles. Siempre que tenemos nubes, dijimos, hace tiempo atrás eran ángeles. A ver si me acuerdo la cita. Si la encuentro el tiro se la doy. Salmo 110 o 114, 110. Creo que es. No. No. Voy a tener que buscársela. Oye, alguien que tome nota, por favor, que ya esta es la tercera cita que les prometo, para poder dárselas, porque si no se me va a pasar. ¿Ya? La tengo por ahí, está en Salmos, pero pensé que era el 114 o el 110, pero no es ninguno de los dos. Ya, pero que habla de, puso sus nubes por carroza. Uy, tal vez también está en Job. Bueno, ahí lo vemos después. ¿Ya? Pero habla a sus ángeles, da claramente a entender que son estos los ángeles. Se ven como fuego porque se ven también en Apocalipsis como relámpagos. Por la rapidez con que vuelan, asemejan a relámpagos. También está esa cita. Este carro entonces está rodeado de ángeles, ¿ya? Cuando dice que Jesús viene en las nubes del cielo es porque viene rodeado de los ángeles, ¿ya? Aquí entonces dice que el Padre lo ve levantarse del trono y en un carro de fuego entrar en el Santísimo dentro del velo y sentarse. Antes los dos habían estado en el lugar santo, esa parte yo no la puse, pero sí veo aquí el paso al Santísimo, que es el que nos interesa ahora porque está ligado con el mensaje de los tres ángeles. También vamos a tener que ver algo del santo, pero miren. Y sentarse. El Padre va al Santísimo, se sienta. Allí vi tronos que jamás había visto antes. ¿Se fijan? Entonces, esta escena nos emula la misma escena de Daniel. Esos tronos. Y fueron puestos tronos que no estaban antes. Porque va a empezar una deliberación, un evento que antes no había ocurrido. Y ese evento es al que nosotros le llamamos el juicio investigador. Es un tribunal que tiene que sentarse porque va a sesionar. Y son puestos estos tronos para que pueda entrar en sesión, algo que no había ocurrido antes, por eso esos tronos antes no estaban allí. Entonces, dice, Jesús se levantó del trono donde había estado el Padre, en el lugar santo, y la mayoría de los que estaban postrados, que fue la visión que vimos el año pasado, ¿no es cierto? Que estaba, la iglesia de Dios estaba adorando en el lugar santo. Sabemos que esto es una representación de lo que ocurre, ¿no es cierto?, espiritualmente. Ellos estaban adorando al Padre y al Hijo, pero el Padre se va al lugar santísimo y ahora Jesús, dice, se levanta también del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Jesús se levanta y ellos se levantan. Hay otra escena en que Jesús se levanta, y que es súper importante en el libro de Daniel, y está en Daniel capítulo 12, cuando Miguel se levantó. Miren, a ver si solamente la leemos un poquito para que veamos que ese levantarse alude a eventos importantes. Por ejemplo, usted está almorzando y cuando se levanta es señal de que usted se va a ir.
o va a abandonar el lugar donde está, va a dejar de comer, va a dejar la mesa, va a dejar esa instancia. Ahora, en Daniel capítulo 12, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Ya? Entonces tenemos dos levantarse. Tenemos este levantarse, que es de Jesús, que se levanta del lugar santo para ir al lugar santísimo, y tenemos otro levantarse, que es cuando Jesús se levanta del lugar santísimo para venir a la tierra. ¿Ya? Y ahí se inicia el tiempo de angustia. Pero aquí estamos en el primer levantarse, ese que ocurrió cuando él abandona el lugar santo, y que significa que pasan muchas cosas aquí en la tierra, porque todo lo que pasa en el cielo tiene una afectación para lo que estamos acá en la tierra. Entonces dice acá, entonces Jesús se levantó del trono donde había estado el Padre, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él, y no vi que pasara ni un solo rayo de luz de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantara, y fueron dejados en completa oscuridad. Habían tres grupos, había una multitud que estaba indiferente y que estaban en la iglesia, digámoslo de esa forma, pero como que no prestaban mayor atención a lo que estaba pasando ahí adelante en el trono, estaban ahí nomás, haciendo números. Habían otros que estaban humildemente postrados con mucho interés delante del trono, y habían otros que estaban pendientes de lo que pasaba, pero cuando venía la luz que venía a alumbrarlo, a caer sobre ellos, y la esquivaban inmediatamente y se arrancaban de la luz. Entonces ahí teníamos esas tres actitudes, que fueron las actitudes que asumieron los que recibieron el mensaje adventista de Miller, que hablaba acerca de una preparación para la segunda venida, para el juicio ejecutivo, porque él pensaba que ese era el juicio que iba a haber. Ahora, nosotros también tenemos que hablar de la segunda venida, pero tenemos que hablar de un juicio investigador, porque prepararse para el juicio ejecutivo no tiene ningún sentido, porque si no estamos en el juicio investigador, ya estamos fuera. Así que es para el juicio investigador que tenemos que prepararnos. Entonces, y fueron esos, ¿no es cierto?, esa multitud indiferente, esos que no les importaba, después que Jesús levantó del trono, como que no les importó, y fueron dejados en completa oscuridad. Los que se levantaron, cuando se levantó Jesús, mantuvieron sus ojos fijos en él cuando él dejó el trono. ¿Cuál trono dejó? El del lugar santo. Y él, Jesús, los guió un poco para salir. ¿Para dónde estaban saliendo? Estaban saliendo para ir a acompañar a Jesús, espiritualmente hablando, al lugar santísimo. Y este paso necesitaba que Jesús los guiara un poco, porque podían perderse en este paso. Y de hecho, algunos se perdieron, pero no porque Dios se descuidó, sino porque ellos descuidaron su salvación, porque ellos fueron indiferentes, porque a ellos no les interesó. Entonces Jesús los conduce, los guía un poco para salir del lugar santo al santísimo. Él tuvo que guiar el movimiento adventista para que pudiera obtener la luz que necesitaba para comprender el chasco. Entonces dice, los guió un poco para salir. Entonces él alzó su brazo derecho y oímos su preciosa voz que decía, esperen aquí, voy a mi Padre. ¿Para qué? Para recibir el reino. Eso lo vimos en el tema del pacto, ¿se acuerdan? ¿Y qué significaba recibir el reino? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la parábola que decía, un hombre noble se fue a una ciudad lejos para recibir un reino y volver? Y entonces le dio talento a sus siervos, ¿se acuerdan? Ese hombre noble que se fue lejos a recibir un reino es nuestro Señor Jesús. Y de eso habla esa parábola. El reino que tenía que recibir es el de sus escogidos, que van a reemplazar a el número de los ángeles que cayeron en el cielo, y que van a ser la esposa de Cristo, la esposa definitiva, ¿no es cierto? Y así, bueno, como nosotros vimos cuando dice acá, por ejemplo, mire, dice, conserven sus vestiduras impecables y en breve regresaré de la boda y los tomaré a mí mismo. ¿Ya? Eso de tomar a sí mismo está hablando de que van a ser parte de su carne, de sus miembros, de sus huesos, van a ser parte de él, ¿ya? Por siempre, por toda la eternidad. Y van siendo parte de él, pero no todavía oficialmente, pero a medida que nos unimos a Cristo, pasamos a ser parte de él, ¿ya? Este reino entonces es nada menos que la esposa de Cristo es la Santa Jerusalén. Lo describe Apocalipsis 21.
pero no es una ciudad la esposa, sino los habitantes de esa ciudad. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esos habitantes de la ciudad son los convidados a las bodas. Y estos tienen que participar de un proceso de selección. ¿Se acuerdan la parábola de Mateo cuando habla de que fueron invitados a las bodas y se les entregaba un traje para participar de la boda? Pero cuando entró después el rey a ver los convidados, encontró a un hombre que estaba sin traje de boda. Y le dijo, ¿y tú qué haces aquí sin estar con el traje de boda? Entonces dijo, atadle y echáronle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa selección se hace durante el juicio investigador, ¿ya? Ahí es cuando se expulsa a los indignos de los libros de registros del cielo, y de esa forma quedan libres y limpios los registros del cielo. Se elimina el pecado de los hijos de Dios, queda limpio de los pecados, y lo único que queda de pecado son esos pecadores que no se arrepintieron de sus pecados. Esos son conservados en un lugar, en un registro aparte, para ser considerados sus casos, no para deliberar sobre los casos, sino para deliberar sobre el castigo que se les va a adjudicar. Eso lo hacen los redimidos junto con Jesús en el milenio. Vamos a leer esa cita en Apocalipsis para que lo tengamos claro. A ver, Apocalipsis 20, versículo, se los leo enseguida. Acá está. Dice, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero antes, perdón, me atrasé acá. Habla de cuando apresa a Satanás en el versículo 3, y el 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí tenemos otro trono, tal vez lo mismo, pero ahora los que reciben facultad de juzgar, y tenemos que verlo en relación con lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes reinaron con Cristo 1000 años? Los que pasaron por la experiencia de la marca de la bestia y de su imagen, de la adoración de la bestia y su imagen, y que recibieron y que no recibieron la marca, se negaron a recibir la marca, y por eso recibieron también la facultad de juzgar, y van a estar reinando con Cristo y juzgando con Cristo durante 1000 años, porque se les da la capacidad de juzgar. ¿No sabéis, dijo Pablo, que ustedes van a juzgar a los ángeles? También a Satanás y sus ángeles se les va a adjudicar el castigo ahí, en el milenio. ¿Se fijan? Y ellos, los redimidos, van a tener esta tarea. Muy bien, entonces acá, a ver, retrocedamos un poquitito. El Señor Jesús le dice, voy a mi Padre para recibir el reino. Conserven sus vestiduras impecables y en breve regresaré de la boda. Y cuando recibe el reino, también lo vimos, pero se lo voy a leer cortito en 1 Escritos 3. Página 280, ahí se describe también cuando recibe el reino. Página 280 de Primeros Escritos. Ya, dice así: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, porque sabemos que los pecados, aunque sean perdonados, están inscritos para poder ser revisados, y luego en el juicio investigador se va a ver si se borran o no, y si se borran, entonces esas personas van a ser salvas. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Se fijan? Entonces su reino está constituido por aquellos que han sido redimidos por Cristo, cuyos pecados han sido borrados. ¿Ya? Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Ahí está descrita entonces esta escena. Más adelante dice, a los santos les toca vivir sin intercesor, y empieza a describir lo que pasa con los que están aquí en la tierra cuando eso ocurre en el cielo, porque nosotros no vamos a saber cuándo eso ocurre. Entonces, el ángel le comunica a Jesús de que está completo el número, y Cristo ya está, en ese momento va a estar listo para volver. Y ahí se cierra la puerta de la gracia. Ahora, el Señor entonces le dice a este grupo, que es el grupo del movimiento adventista, conserven sus vestiduras impecables.
impecables. Y eso es muy importante y tenemos que verlo. Porque algunos piensan que vamos a seguir ensuciando las vestiduras y Jesús las va a seguir lavando y lavando porque piensan que nosotros nunca vamos a tener las vestiduras limpias, porque somos pecadores, dicen, y siempre vamos a pecar. Pero el Señor no le dice solamente que limpien sus vestiduras, sino que las conserven impecables. Porque se supone que nosotros, y hay una cita que habla de eso, cuando nos entregamos a Jesús, no deberíamos seguir pecando. Pero el Señor cuenta con que vamos a caer y caer, porque sabe que nos cuesta, pero eso es lo que Jesús esperaría que fuera, y esperaría que también las conserváramos así. Pero va a llegar un momento, cuando ya no tengamos intercesor, en que va a ser indispensable que se mantengan así, impecables. Conserven sus vestiduras impecables. Hay otra advertencia en Apocalipsis, capítulo 16, cuando está narrando las plagas, que salta abruptamente aquí en medio de esto, está hablando de las falsas señales. El versículo 14 de Apocalipsis 16 dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y miren lo que dice ahora. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Tengan cuidado porque esto que está viendo ustedes que va a pasar, los va a sorprender como un ladrón. Ustedes no van a darse cuenta. En esta altura del partido, ustedes no van a tener idea de lo que está pasando conmigo en el cielo y que ya se acabó el tiempo de su salvación y que están fuera. Entonces, viene esa advertencia. Por supuesto, ya no para eso, porque ahí ya están cayendo las plagas y eso están perdidos. Pero para nosotros, que sabemos que van a venir esas plagas, la advertencia es actual. Y salta en medio del punto más culminante. Antes de la séptima copa, justo antes del desenlace, el Señor dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, ¿no es cierto? Que ahí tienen que ser conservadas impecables. ¿Para qué? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza, o sea, sin la justicia de Cristo y sin amparo. Ahora, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo, hecho está. Entonces, cuando sale esa voz, el Señor se cambia de vestidura y viene para acá a buscarnos. Entonces el Señor dice, antes que llegue ese momento, por favor, preocúpense de sus vestiduras. Ahora dice, y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego y ángeles estaban rodeando el carro. Se fijan que esas que son como nubes y como fuego son ángeles. Completamente, lo estaban rodeando completamente mientras se acercaba a donde estaba Jesús. Él se subió al carro y fíjense que el cielo debe ser alto grande. La hermana Joy describe cuando Jesús sale del lugar santísimo y se dirige al este para tomar posición en el carro, en el lugar estratégico donde deben estar las coordenadas precisas de donde debe emprender su regreso a la tierra. Y dice esto tardó algunos días, para que tengan una idea. Ahora dice, ¿dónde quedé? Y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego y ángeles estaban rodeando el carro completamente mientras se acercaba a donde estaba Jesús. Él se subió al carro y fue llevado al Santísimo, o sea, lo mismo que había hecho su padre. Ahora va él, donde estaba sentado el Padre. Allí contemplé a Jesús, perdón, se me ocurrió, a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre. ¿Ya? Algunos lo ponen sentado al lado de él, pero acá él lo contempla de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote, dice. ¿Ya? Eso significa que ¿hay tiempo de gracia o no hay? Sí, aquí no se ha acabado el tiempo de gracia porque está como sacerdote. Porque, miren, aquí mismo el primero escrito, a ver si está aquí mismo, sí, el Señor cuando sale se cambia de vestiduras. Cuando el Señor sale del lugar santo, se cambia de vestiduras. Y cuando sale del lugar santísimo también se cambia de vestiduras. A ver, no sé si dejé la nota aquí en el margen para ver eso cuando sale del lugar santo, pero estaba al comienzo primero escrito. Ya, me da más. Quiero decirle que me acuerden de esa cita porque ya le he dicho varias. Ojalá, Bernardita, que estés tomando nota. Ahí me acuerdas, por favor. Bernardita tiene ese don. Ella nos recuerda cosas y toma notas. ¿Ya? Entonces, bueno, pero vamos a ver aquí cuando se cambia de vestiduras, cuando sale del lugar santísimo. Dice,
En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor. Estamos en la página 280 del primero escrito. En presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado. Ahí también hay otra cita muy interesante, una visión sobre eso, no la vamos a ver ahora, pero de cómo los pecados son puestos sobre Azazel, quien debía sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales. O sea, cuando él cesa su función y se cambia las vestiduras, cuando pone los pecados sobre Azazel, ahí, después de salir del santuario, cuando pone los pecados sobre Azazel, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, y según Joya de los Testimonios, tomo 3, página 225, se pone vestiduras de venganza. Aquí dice, y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. ¿Ya? Miren, algo más aquí, la página 53 de primero escrito. A ver, es referente a las coronas, ¿ya? Son 7. Dice acá, entonces los santos usaron su ala, subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos. Su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, hasta un total de 7. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro y estaban cuajadas de estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús. Y cuando se levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. Entonces, tenemos algunos vislumbres muy interesantes, muy lindas acerca de cómo son las cosas en el cielo y cómo van a ser y cómo las vamos a ver nosotros también. Ahora, acá está hablando de este gran sumo sacerdote. Todavía hay tiempo detrás, porque Jesús en el lugar santísimo inicia el juicio investigador, pero a la vez, tal como ocurría en el santuario terrenal, sigue intercediendo, porque en Yom Kippur, en el día del juicio investigador terrenal, todavía existía el continuo, el sacrificio de las 3 de la mañana y de las 6 de la tarde. No se suspendía durante el juicio investigador. Entonces, o sea, el Yom Kippur terrenal y durante el juicio investigador en el cielo es lo mismo. Ahora que ya estamos en el juicio de hace unos cuantos años, porque empezó en 1844, todavía Jesús sigue intercediendo como sumo sacerdote a la vez que está trabajando como juez. Para juzgar los casos de todos los que están registrados en el libro de la vida, que hicieron profesión de seguir a Jesús, y su profesión debe ser analizada para ver si se guardan, si se conservan en el registro sus nombres, o si son borrados del libro de la vida. ¿Ya? Ahora dice, en el ruedo o dobladillo de su vestidura había una campana y una granada. No me pregunten qué significa la granada. La campana puedo pensar que es para que cuando se mueve, y creo que hay algo que habla de eso por ahí, cuando se mueve nosotros vamos escuchando dónde va Jesús. Es una manera de decirnos que Jesús no nos ha dejado sin luz respecto de lo que está haciendo y del avance de los acontecimientos del profético, ¿ya? Porque cuando el sumo sacerdote se movía, las campanillas sonaban y ellos sabían si se acercaba para salir o si estaba moviéndose adentro del Santísimo. Jesús nos va a revelar cada cosa por medio de la profecía. O sea, las profecías están escritas, pero tiene que revelarla a nuestro entendimiento. Tenemos que encontrarle el sentido y entenderla. Y Jesús nos va a ir mostrando eso en relación con los acontecimientos históricos de nuestro mundo, para que sepamos en qué etapa vamos de la realización de su gran plan de salvación, para que pueda llevarse a cabo hasta término. Después dice, miren aquí, esto se parece a Apocalipsis 16, hablando en medio de las plagas y de repente irrumpe con eso: guarden sus vestiduras limpias. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con las plagas? Esa advertencia entre medio. Aquí lo mismo. Dice que, decía acá, en el ruedo dobladillo estaba describiendo a Jesús cómo se movía, que había una campana y una granada. Después dice, Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Oye, ¿y qué tiene que ver eso? Uno diría, ¿no? Y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en el momento histórico profético en que esto se dio, coincidió con la caída de Babilonia en 1844.
cuando Jesús pasa al Santísimo, en 1844, un gran porcentaje, la mayoría de la gente de ese movimiento, por decir algo, el 90%, abandonaron el movimiento adventista, porque ellos habían sido hasta ese momento estimulados, pero podríamos decir emocionalmente. Pero ellos no se habían arraigado concienzudamente en el estudio de las Escrituras para que su fe tuviera un fundamento firme. Ellos simplemente se guiaban por lo que decían, mira, a mí sí parece que calce, pero yo no estudiaba por sí mismo. Ellos no habían creado esa fe personal en la Escritura. Y por lo tanto, cuando sus sentimientos son frustrados porque pensaban que Jesús venía y no vino, abandonan el movimiento. Y Jesús les muestra la razón. Jesús les muestra la diferencia entre fe y sentimiento. Y miren, dice a continuación, y esto calza con lo que les estoy diciendo. Y vi que los que se levantaron con Jesús, ¿se acuerdan que el grupito ese que tenía interés se levantó y él los guió un poco para salir? Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el Santísimo. ¿Ya? En el libro de Santiago, capítulo 2, habla de que la fe y las obras van juntas. Pero la calidad de las obras van a mostrar cuál era la calidad de la fe. Y estos que se guiaban por sentimiento no tenían una fe verdadera, porque no estaba arraigada en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la realidad, para que lo podamos entender? Fue que cuando tuvieron este chasco y Jesús no vino, los que permanecieron fueron los que tenían verdadero interés en lo que Dios decía, no el hombre. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar en su Biblia una explicación. Y en la profecía empezaron a buscar. Y Dios los guió un poco para salir. ¿Se fijan? Los llevó al lugar santísimo, por medio de su revelación, que estaba basada, ¿no es cierto?, por una fe verdadera, porque la fe verdadera se basa en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, y no en nuestros sentimientos, en nuestras impresiones y emociones. Y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe, no sus sentimientos, hacia Él en el Santísimo y oraban, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo sobre ellos. En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo trae consigo, dice, todas las demás bendiciones de su estela. Pedimos al Espíritu Santo y viene un montón de bendiciones. Viene la luz, el conocimiento, correcto la verdad en este caso. Viene el poder, eso que les decía yo, de hablar con de nuevo la palabra de Dios, de no avergonzarse, como decíamos en la mañana, para salir fuera del campamento. Y mucho amor, que es lo más importante, porque todos conocerán que son mis discípulos, hijos, si os amaréis unos a otros. Y ese amor es el que caracteriza a los hijos de Dios, el amor verdadero. Pero también hay gozo, porque nos sentimos hijos de Dios, nos sentimos cuidados por Dios, nos sentimos bajo las alas de Dios, que Dios nos está guiando, Dios es el que nos está mostrando justo lo que nuestras mentes están preguntando, y sabemos que las respuestas son oportunas y adecuadas porque Dios las está dando. Entonces tenemos gozo, y eso nos trae paz. Y en medio de toda la incertidumbre, si nosotros estamos arraigados en las Escrituras, conocemos las profecías y confiamos en Dios, la paz será nuestro premio. Dice, entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono. Eso no habían salido del lugar santo, estaban todavía allá y todavía estaban en ese trono que había quedado vacío porque Jesús y el Padre se habían ido al trono del lugar santísimo. ¿Y qué pasaba allí? Satanás parecía estar junto al trono, tratando de llevar adelante la obra de Dios. ¿Se acuerdan que vimos esto? Entonces, miren qué terrible. Mientras Jesús se va al Santísimo y un pequeño grupo lo acompaña, ¿qué pasa con todo el resto de este movimiento? Con todas las demás iglesias a las cuales les viene el apelativo, el mensaje, ha caído Babilonia. Estas iglesias que ahora caen como Babilonia, están siendo dirigidas por Satanás, que está delante del trono, tratando de llevar adelante la obra de Dios, o simulando llevar adelante la obra de Dios. Los vi elevar la vista hacia el trono y orar, Padre mío, danos tu espíritu. Ellos también conocen un mínimo de la palabra de Dios, como para saber que es indispensable tener el Espíritu Santo para poder avanzar espiritualmente hablando. Hoy estamos en el tiempo. Entonces Satanás, ¿qué pasa? Soplaba sobre ellos una influencia impía. Satanás a veces contesta las oraciones. Tengamos cuidado con eso, porque uno dice, oh, yo justo pedí y parece que Dios me respondió porque justo en ese momento yo escuché esto o pasó esto. Pero cuidado, porque Satanás también responde las oraciones que nosotros hacemos. Él sabe lo que estamos pidiendo y se adelanta y contesta a él.
Satanás entonces les contesta la oración. Sopla sobre ellos una influencia impía. En esta influencia, ¿se acuerdan todo lo que vimos de espiritismo? Y que había personas cuando caían en estas prácticas espiritistas, ¿no es cierto? Como, bueno, el Reiki, Mindfulness y todas estas otras cosas. Sentían un gozo euforizante y según Rick Howard, que es un pastor que estuvo en esas cosas antes de conocer al Señor, decía que eso era la influencia de Satanás, que se siente una alegría muy grande. Conocí también una persona que dijo, que ahora es adventista, que cuando ella estaba en la iglesia falsa, recibía, según decían, el don de lengua, y que ella sentía una alegría tan grande. Y el pastor Rick Howard decía, sí, porque Satanás toca ahí en el cerebro, justo donde están las neuronas esas que le producen a usted esa euforia, esa alegría. Entonces, ellas se sentían estimuladas por eso y pensaban que eso provenía de Dios. Y Satanás obraba sobre ellos esa influencia impía. En esta influencia había luz, pero una luz falsa. En la Biblia habla de unas teas que ellos encendieron, unas antorchas, pero que ellos mismos las encendieron con su propio fuego, en este caso el fuego de Satanás, pero no con el fuego de Dios. Eran falsas, era una luz falsa. Había mucha luz y mucho poder, los milagros mentirosos de Satanás, pero nada de dulce amor, gozo y paz, que es lo que sí recibió el otro grupo. Hay una anticipada imitación del poder del Espíritu Santo que Satanás hace. Entonces siempre viene lo falso y después viene lo verdadero. Tengan cuidado, porque alguien dice, no puede haber un billete falso si no existe primero uno verdadero, pero esas opiniones preconcebidas, ideas preconcebidas humanas, nos imposibilitan a veces, nos cierran la mente para entender correctamente esto. Cuando estamos hablando de esta profecía, de esta profecía en particular, aquí y en muchas otras partes, mediante los últimos días, conflicto de los siglos, con donde se describe este movimiento falso, engañador, se nos dice que esto va a ser antes del derramamiento de la lluvia tardía. Por eso Dios va a dar la lluvia tardía, para que nosotros podamos enfrentar esos milagros mentirosos. El objetivo de Satanás, ¿cuál era? Mantenerlos engañados. O sea, ya estaban engañados, por eso se habían quedado en el lugar santo. Ahora quiere mantenerlos allí, pero quiere hacer algo más, porque Satanás nunca se detiene. Él es ambicioso. También quería hacer esto y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios, los que se habían ido, saliendo un poco con Jesús y que habían llegado al lugar santísimo. Él ambicionaba y ambiciona hacerlos retroceder, engañarlos. ¿Para qué? Para que vengan a ese lugar santo y lo adoren a Él pensando que están adorando a Dios. ¿Qué va a ser la diferencia entre los que quedan y los que se van? El que seamos guiados por fe y no por sentimientos. De ahí la importancia de esto. Vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba, y esto es lo dramático, y es lo que va a pasar. Y sabemos que la gran mayoría de los que estamos ahora en la iglesia se va a perder. ¿Por qué? Y aquí está la descripción. Vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono, o sea, el que está en el lugar santo. E inmediatamente, ¿quién está delante del trono en el lugar santo? Satanás, que parecía llevar adelante la obra de Dios. E inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. Así es de importante que comprendamos esto, ¿ya? Ahora lo estamos entendiendo dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles y particularmente los chascos de 1843, 1844 en particular, que es cuando Jesús pasa del santo al santísimo. Muy bien, el tiempo se nos fue, tenemos que seguir viendo algunas cosas importantes en Daniel y ligarlas a esto para que tengamos, y también con Apocalipsis, para que tengamos una comprensión más acabada y completa de lo que significa el mensaje de los tres ángeles y lo importante que es, ¿ya? Y que es que lo entendamos, porque siempre he estado ahí, pero no lo hemos estudiado debidamente. Muy bien, el próximo sábado entonces, a las 4:30 los que comenzamos con la confraternización, a las 5 comenzamos con nuestra clase, hoy día empezamos un poquito más tarde, tal vez el próximo sábado se nos una otro grupo que están terminando un tema que ellos van a estudiar para después quieren también unirse a nuestro grupo, ellos son de Copiapó, si nos acompañan, felices vamos a estar. Y vamos a pedir, por favor, a la persona encargada de la última oración que pueda orar por nosotros. Oremos. A lo mejor estás muteado. Ahora sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Gracias, Señor, por darnos
un día santo que no es cualquier día, sino es su día que usted nos dejó para recordarle que es nuestro Dios, el único Dios santo que le adoramos. Gracias, Señor, porque nos ha dado la Biblia como nuestra lámpara para guiarnos en nuestro caminar, en nuestro andar y tener la fe verdadera. Y que usted nos guíe en cada paso que demos en los estudios a través de la oración y que ayuden a mantenernos con fe, así como la hermana Jacqueline Candia nos ha expuesto a través de usted, de sus palabras, de su conocimiento, esta verdad presente que es del Evangelio eterno, del tercer ángel, para conocerle más a usted, saber en qué lugar está, qué pasó del lugar santo al lugar santísimo, para redimir nuestros pecados y también para mantenernos a usted firmes y adelante en nuestra fe y no perdernos, porque sabemos que Satanás está orando para que nosotros nos perdamos. Pero mediante usted que tenemos a un sumo sacerdote que nos limpia nuestros pecados y que usted está delante de nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Síganos bendiciéndonos y perdónanos por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Y gracias una vez más porque nos bendice en sábado, en su día santo, y honor y honra le damos a usted. Todo esto le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Antonio. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos, a todos, y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Chao a Amén. todos. Chao, chao. Feliz semana. Feliz